con el analista político, académico, defensor de la Cuarta Transformación, un hombre al que respetamos y admiramos, el doctor Gibran Ramírez. Gibran, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Muy contento de estar en tu programa, como siempre. Pues Gibran, primero dame tu opinión de todo esto que empieza a brotar como pus y que todavía tienen el descaro en la oposición cada vez más pequeña, cada vez más reducida y cada vez más derrotada, de señalar que son cortinas de humo del gobierno de la 4T para no hablar de los temas importantes, como si el combate a la corrupción no fuera importante y se exhiben solitos. Es el tema más importante, sin duda alguna. Creo que lo más relevante de todo esto es que adquiere carnita la categoría que utilizó López Obrador durante muchos años de república simulada. Eh, Hemos visto cómo cada uno de los aspectos de nuestra vida pública, por lo menos a nivel federal, pero estoy seguro de que en lo municipal y en lo estatal es lo mismo, cada uno de esos aspectos presentaba elementos que lo corrompían, es decir, que lo hacían abandonar su naturaleza o la naturaleza con la que habían sido concebidos. Por ejemplo, se supone que tenemos una república que es democrática. Los teóricos han dicho que del 77 al 97 vivimos una transición a la democracia y se felicitaban de que tuviéramos leyes muy avanzadas, de que incluso exportáramos ese diseño institucional, de que lo mandamos a Irak y quién sabe a qué otros países, porque el INE para ellos era un orgullo nacional, porque lo concibieron ellos, nada más por eso. Pero todo este diseño de repartición del poder estaba corrompido por el dinero. Entonces, yo no sé qué valor puede tener una elección donde hubo dinero de una empresa transnacional para modificar la voluntad de los mexicanos. Y esto es un poquito, es lo que se alcanza a ver. Pero hablando uno con políticos del viejo régimen, con empresarios que han sido sus financistas, sabemos que estos son cacahuates. Las elecciones eran un concurso de marketing político y de clientelismo electoral. Esto que ha dicho Lozoya, la denuncia de que los 100 millones se repartieron entre consultores que en su momento denunció Ricardo Monreal, es la parte barata, es la del marketing. La parte realmente cara es la del clientelismo y la operación electoral a gran escala. Es decir, si no vieron estos 100 millones, seguramente se les fueron muchos más, muchísimos más, en la operación en tierra del entonces candidato Peña Nieto. Entonces tenemos esta primera parte de la democracia, del pluralismo mexicano, corrompida, ya. Podemos decir que las reglas se burlaban sistemáticamente y que las instituciones que diseñaron para distribuir el poder no servían. Primero en el INE. Después, el Tribunal Electoral calificó esas elecciones y pese a las quejas y las múltiples pruebas de fraude electoral que allegó entonces la coalición y López Obrador, que un poco se lo tomó a chunga porque me acuerdo que llevó hasta chivos, que hizo ahí la expo fraude de todo lo que habían regalado los candidatos priistas para que ganara Enrique Peña Nieto, por así decirlo. Entonces el INE, después el Poder Judicial con el Tribunal Electoral. Después se hace un gran acuerdo político que quiso imitar los pactos de la Moncloa en España. Y lo celebraron como si fuera eso los grandes intelectuales, los campeones de la neutralidad. Yo me acuerdo mucho de los artículos que escribió José Woldenberg al respecto, que últimamente ha sido tan vocal con lo que para él es una mayoría espúrea de parte de Morena en la Cámara de Diputados, porque hicieron política, porque repartieron a los candidatos entre los diferentes partidos de la coalición, jugando con las reglas. Bueno, haciendo honor a este amor por las reglas, pero sin querer ver la política real, toda la intelectualidad,
bueno, la mayoría de la intelectualidad, porque buena parte de la intelectualidad de izquierda no la festejó, pero casi todos los intelectuales de los medios dominantes y todos los medios de comunicación dominantes festejaron el Pacto por México como si tuviera una gran dimensión. Y bueno, se supone que somos una república, que los diputados representan a la nación, primero a los electores de su distrito y después a la nación. Y aquí vimos dos cosas. Primero, las decisiones no las tomaron los diputados, sino que se tomaron en acuerdos por afuera, que orquestó, y lo dice así en un libro suyo, en una edición de autor, José Murat, donde se sentó con otras personas que tampoco eran diputados a decidir de qué iba a ir ese pacto por México, y finalmente se sancionó por los votos comprados de diputados de la oposición. O sea que ni representación popular, ni deliberación, ni nada de lo que tiene que hacer el poder legislativo, puro dinero. Y después de esto, por si fuera poco esto, no es solo el poder legislativo, no es solo el INE y el tribunal, el poquito dinero del que está hablando Lozoya era para una operación corrupta pues de muy largo alcance. No solamente, repito, primero está corrompida la distribución del poder. ¿Cuál democracia? Después, la deliberación legislativa. ¿Cuál república? Y después, el poder ejecutivo que tendría que hacer las cosas con base en un plan nacional de desarrollo al cual los tecnócratas le rinden culto, se burlan de cómo está el plan de López Obrador, muchos festejaban cómo estaba el plan de Peña Nieto o de Felipe Calderón, pero que ejercen realmente el poder con base en otras consideraciones. Y aquí creo que no se ha señalado lo suficiente en los medios de comunicación a Felipe Calderón. El poder ejecutivo, por medio de un decreto presidencial, Vicente, generó un prácticamente un monopolio para el proyecto de etileno 21 por medio de imponer impuestos. Bueno, ya estoy ahí cometiendo un error de lenguaje. Por medio de imponer ciertas tarifas para la importación de ese etileno, porque iba a entrar esta empresa socia de Odebrecht. Entonces, el máximo poder, el jefe del Estado mexicano, utilizando sus atribuciones para cumplir un pacto de corrupción. Si vemos entonces la distribución del poder, la deliberación, el ejercicio del jefe del Estado, si todo era movido en esas dimensiones por unos cuantos millones de dólares, y esto es solo una muestra, no podemos llamar república democrática a eso que vivimos durante el neoliberalismo. Creo que todavía la ciencia política mexicana, incluso el periodismo, tienen mucho trabajo que hacer. No sabemos en qué país vivíamos, cómo se transformaron los territorios con la entrega de hectáreas para la minería, cómo se transformó la gestión de la salud pública, su abandono, con todo lo que estamos viendo en las farmacéuticas, cómo se transformó cada una de las partes del ejercicio del poder en un momento en el que tuvimos un Estado muy rico, pero al mismo tiempo muy corrupto, que generó seguramente decenas o centenas quizá, de millonarios mientras empobrecía a millones de mexicanos. Es una historia que se está escribiendo. Es apasionante ver cómo brota la política real que sabíamos que estaba ahí y que no tiene nada que ver con las observaciones de muchos académicos y de muchos intelectuales que hicieron el relato del neoliberalismo mexicano como a ellos les convenía. Pero poco a poco ese sistema de prestigios va cambiando y tendremos nuevas voces, ya están surgiendo por ahí, que nos cuenten realmente cómo funcionó ese periodo funesto de la historia mexicana. Gibran, ya que estás con este tema, déjame preguntarte tu opinión acerca del INE.
una institución carísima, nuestra democracia es carísima. Entrevisté ayer a Carla Humphrey, entrevista que publicaremos la próxima semana, la nueva consejera del INE, y me decía, entre otras cosas, que ella sí veía bases para quitarle el registro al PRI de confirmarse todo esto que estamos hablando. Y hablábamos de lo caro que resulta nuestra democracia y de lo frágil, de lo bajo en credibilidad que está el INE. Se puede recuperar el INE en credibilidad manteniendo a Lorenzo Córdoba como consejero presidente, y te voy a mencionar por qué. Más adelante, aquí en Sin Censura, voy a rescatar un extracto donde Lorenzo Córdoba decía que avalar la elección de Enrique Peña Nieto no fue para atender un contentillo, sino una conclusión a la que llevan los datos duros y pruebas fehacientes. También Leonardo Valdés Zurita en su momento dijo que ningún proceso electoral había sido tan vigilado y revisado por autoridades y ciudadanos como el del 2012. Y mira lo que nos estamos enterando en el 2020. Por eso te lo pregunto, Gibran. Yo creo que no, yo creo que la credibilidad del INE sufrió un primer golpe muy fuerte en 2006. Ahí nos dimos cuenta que el funcionamiento de la política en el territorio del país tenía muy poco que ver con lo que el INE creía y con lo que el INE observaba. Muchos de los entramados autoritarios se resistieron a los cambios de las reglas, como era de preverse, y el INE no sancionó a todo mundo que cometió esas infracciones. Después, en 2012, creo que el dinero lo vimos todos, por todos lados, menos el Instituto Nacional Electoral. Hubo muy pocos medios que levantaron la voz. Carmen Aristegui fue en ese tiempo una de ellas, pero la mayoría del establishment mediático mantuvo la versión de que había sido una elección muy limpia. Ahora se desacreditan esos medios, se desacreditan esos intelectuales, y yo creo que también Lorenzo Córdoba, fíjate, me acuerdo que en esos días, bueno, creo que en esos días, pero sí fue con ese Consejo General, eh, el gran intelectual Arnaldo Córdoba dijo que había un solo consejero que estaba actuando bien, y no dijo que era Lorenzo, dijo que era Alfredo Figueroa, y es cierto que era como la única voz que resonaba en la denuncia de esas irregularidades. Como platicábamos en veces pasadas, se formó alrededor de los partidos políticos una especie de clase metapolítica que vivía de sus prestigios y sus doctorados en la academia. Escribían libros, se volvían expertos en una materia para que eventualmente sus amigos de las burocracias partidistas, ya fueran del PRI, del PAN o del PRD, porque eran diferentes, los metieran a uno de esos encargos. Entonces son grupos a los que les interesaba más, o les sigue interesando más, mantener esas instituciones porque son una especie de patrimonio para ellos. Quienes son los adalides de la modernización y del mérito han patrimonializado esas instituciones. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama están en el instituto desde que eran asesores de José Woldenberg. No son personal de carrera del instituto en quienes se justificaría esa permanencia, sino que son un grupo de poder forjado en la Universidad Nacional que tiene entre sus intereses mantener ese estado de cosas en el instituto y mantenerse dentro de esa burocracia, que significa una gran capacidad de acción. Entonces yo creo que recuperar la credibilidad del instituto no solamente pasaría por remover a esos grupos, porque son varios. Yo estoy poniendo el ejemplo quizá del grupo más decente de los que está en esos institutos autónomos, que aún con esa decencia académica y lo que se quiera, no vieron cosas que les convenía no ver, porque ponían en cuestión la pertinencia de la legislación electoral, del INE tal y como estaba, y entonces ponía en cuestión también ese coto de poder.
Yo creo que hasta que no desplacemos a esos grupos académicos hiperespecializados, que bueno, pueden quedarse ahí asesorando a la gente que tome las decisiones, y volvamos a ciudadanizar el Instituto Nacional Electoral, no vamos a hacer que recupere su credibilidad. Yo en eso soy más radical. Yo creo que el Instituto Nacional Electoral debería de desaparecer para ir a un nuevo diseño institucional. Desde luego el presidente López Obrador no ha querido plantear una fuerte reforma política porque más allá de los beneficios que dé, eh, costaría mucho. Claro. Se habría una satisfacción de quienes profetizaban que López Obrador quiere destruir o quería destruir la institucionalidad. Entonces, por eso creo, ha preferido no mandar una iniciativa para hacer una reforma política, para no darle gusto a sus detractores, pero diciendo que se va a erigir en el guardián de las elecciones, lo que hará seguramente es rebasar esas incapacidades de vigilancia del Instituto Nacional Electoral. Yo no tengo duda de que el proceso electoral que viviremos será histórico en eso. La cantidad de dinero público que fluirá desde la federación para intervenir las elecciones tendrá que ser la menor de la historia reciente, y quienes lo hagan, digo la menor porque no se puede eliminar por decreto, pero quienes lo hagan, los delegados de bienestar que están en los estados, tendrán que ser severamente castigados. Ya el presidente los advirtió en octubre del año pasado, que a quienes se metan no solamente les pide la renuncia, sino que los pone a disposición de la fiscalía, porque el fraude electoral es ya un delito grave. Mi querido Gibran, sé que tenemos poco tiempo, pero quiero escuchar tu reflexión acerca del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está a punto de presentar su informe. ¿Cómo le está yendo al equipo del presidente en esta cuarta transformación, en este segundo año de gestión? No te escuché muy bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, te decía que sé que tenemos poco tiempo, pero quiero escuchar tu reflexión acerca del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está a punto de presentar su segundo informe de gobierno. Al equipo del presidente, ¿cómo ves que le está yendo? ¿Bien? ¿No tan bien? ¿Hay claroscuros? ¿Cómo definir, cómo reflexionar sobre el gabinete del presidente? Yo creo que el gabinete tiene algunos grandes cuadros que destacan fácilmente por su eficacia, entre quienes destacaría a Marcelo Ebrard, a Zoé Robledo, seguramente hay algún otro, pero en general creo que el gabinete le ha quedado muy chico al presidente de la República. El presidente hace su chamba, que es interpretar al pueblo, dar instrucciones y empezar los procesos institucionales, pero no puede ser un inspector de cada una de sus decisiones, que son muchas. Esos tendrían que ser los secretarios, y yo creo que le han quedado bastante mal. Para mí el mejor ejemplo es Olga Sánchez Cordero, quien tiene desde el principio del sexenio el mandato de la amnistía, que fue festejada por sociedad civil, por organismos internacionales, pero que no ha sido implementada, en la que no hay reglas claras y en lo que se genera una expectativa no cumplida por parte del presidente de la República. Y creo que eso es quedarle mal al presidente. Y por otra parte, hay quienes no se han tomado en serio la transformación. La Secretaría de Hacienda ha adoptado propuestas francamente neoliberales en materia de pensiones que benefician únicamente al sector financiero y que comprometen el gasto del futuro del gobierno federal sin que vaya a la gente, porque eso sería correcto, sino pasando por las afores que le van a sacar al cabo de la vida laboral de los trabajadores el 30% de rendimiento que tendría que ser para la gente, no para unas cuantas empresas. Y así hay otros casos que han quedado bastante mal. Hay mucho neoliberal por ahí en varias dependencias, eh, lo cual en algunos casos es intencionado para generar equilibrios. El presidente, estoy seguro, está de acuerdo en que necesitamos un potente desarrollo capitalista, pero que necesitamos una economía moral, y ese es un equilibrio muy complicado. Ahora,
creo que hay otros casos en los que no está al tanto del tipo de personajes que están tomando decisiones y que pueden meter goles por ahí. Lo novedoso ahora es que las diferencias en el gabinete se ventilan y se discuten. Por ejemplo, yo no creo que antes de el audio que filtraron del doctor Toledo, supiéramos de qué se trataba la pugna por el glifosato y las diferencias entre la agroecología y la agroindustria en esa polémica particular. El hecho de que se diera esta polémica hizo que adquiriera una politización mayor, un tema que usualmente habría estado escondido. Y del mismo modo, sucede con los más diversos temas donde hay desacuerdo. Creo que lo que vemos en la gran coalición López Obradorista, que es absolutamente mayoritaria, puede ser el germen de un nuevo sistema de partidos que tenga algunas bases éticas como combatir la corrupción, pero diferencias tan notables en el desarrollo como la que hay entre agroecología y la agroindustria, entre el sector financiero y la seguridad social, entre el sector salud y el sector farmacéutico, que tendrán que escindirse en su momento. Podemos estar todos en este momento ahí, pero no podremos estar mucho más tiempo porque además López Obrador solo hay uno y dirigentes que conciten esa cantidad de acuerdos entre sectores tan diferentes y con intereses tan contrapuestos, bueno, creo que se dan muy poco. Eh, lo interesante es ver eso, que la oposición está en el López Obradorismo mismo, no está en el PAN, no está en el PRD, no hay ni siquiera agenda ideológica fuera de la coalición gobernante. Los dilemas se están dando ahí. Yo espero que de cara al segundo año y pensando también en que tendrá que haber eh, candidatos que salgan del gabinete para ir a contender por gubernaturas, haya un refresco importante de ese gabinete. Tal vez perderemos algunos elementos de los más valiosos, como Santiago Nieto, que puede ir a buscar la gubernatura de Querétaro, pero seguramente ganaremos también espacios donde puede nombrarse a gente que tenga más potencia para implementar la agenda política y social de la Cuarta Transformación. Qué interesante planteamiento, doctor, y ojalá que nos demos tiempo para seguir conectándonos y pues, ¿por qué no decirlo? Deleitar a la audiencia que te sigue y que aprecia tus análisis aquí en Sin Censura. Por lo pronto, sé que tienes otros compromisos, te mando un abrazo y siempre gracias por el detalle y la deferencia de acompañarnos en este espacio libre como el viento. Un abrazo para ti, para tu auditorio, Vicente, siempre un gusto. Gracias. Es el doctor Gibran Ramírez hablando con nosotros sin censura.